Camille entró al baño envuelto en vapor, llevando una toalla para Dante, quien la observaba desde la bañera con una intensidad que la descolocó. La tensión entre ambos era palpable, acentuada por el silencio y el calor del ambiente. Al acercarse y arrodillarse junto a la bañera, Camille intentó mantener la compostura, pero su atención fue capturada por las cicatrices que el agua dejó al descubierto en el cuerpo de Dante. No sintió lástima, sino algo más profundo y confuso, una mezcla de impacto y empatía. Dante, sin embargo, percibió su reacción y su expresión se endureció de inmediato. Le pidió que saliera con frialdad, rompiendo la conexión fugaz que había comenzado a surgir entre ellos. Camille, aún conmovida, salió en silencio, sabiendo que ese momento la había marcado. Del otro lado de la puerta, Dante luchaba contra la vulnerabilidad que se había filtrado sin permiso. Su cuerpo lleno de cicatrices no solo revelaba su pasado, sino también su dolor oculto, y el hecho de que Camille lo hubiera visto así lo alteró profundamente. Se reprochaba haber bajado la guardia, pero más aún lo afectaba como lo había mirado ella, sin juicio, pero con una intensidad que lo perturbaba. En el silencio de la mansión, mientras el sol apenas tocaba el mármol del pasillo, ambos intentaban digerir lo que acababa de ocurrir. Una conexión inesperada había surgido entre dos desconocidos, marcada por el dolor, la tensión y algo que, aunque ambos negaban, había comenzado a crecer sin permiso. Camille intentaba ignorar los pensamientos que la perseguían desde la noche anterior, la imagen de Dante, sus cicatrices, la tensión que aún se aferraba a su pecho. Su intención era concentrarse en sus tareas, pero al encontrarlo en la biblioteca, leyendo en completo silencio, comprendió que él no iba a mencionar lo sucedido. El silencio entre ambos era espeso, cargado de todo lo que no se decía. Al no obtener una reacción, se retiró con la misma dignidad con la que había entrado. Más tarde, lo encontró entrenando en su gimnasio privado, desatando una furia contenida contra el saco de boxeo. Cada golpe parecía una lucha contra sus propios demonios, y Camille no pudo evitar observarlo, sabiendo que lo que veía no era solo un cuerpo golpeando al aire, sino un alma herida intentando sobrevivir. Dante notó su presencia e intentó mantener el mismo tono hostil, pero su mirada lo traicionaba. El intercambio entre ellos, cargado de sarcasmo y tensión, revelaba mucho más de lo que las palabras podían expresar. Él le pidió que se fuera, y aunque un nudo se formó en su garganta, Camille obedeció sin mostrar su dolor. Una vez solo, Dante se sintió aún más perturbado por todo lo que su cercanía despertaba en él. No entendía por qué no podía apartarla de su mente, porque la forma en que ella lo miraba lo hacía sentir tan expuesto. Mientras tanto, en el comedor, rodeada por el aroma de especias y vino, Camille permanecía en silencio, enfrentando el eco emocional de un vínculo que ambos negaban pero que ya se había tejido entre ellos sin retorno. Durante la cena, Camille percibió la tensión latente entre Dante y su hermano Matisse, quien irradiaba una actitud burlona y provocadora. Cada palabra de Matisse parecía cuidadosamente diseñada para incomodar, especialmente cuando se refirió a Camille con insinuaciones disfrazadas de cortesía. Dante, en cambio, mantenía una postura tensa, sin tocar su copa y aferrándose al control con gestos rígidos. El ambiente se volvió casi irrespirable cuando Matisse sugirió que Camille podría estar influenciando el carácter de su hermano. La reacción de Dante fue sutil pero significativa. Dejó los cubiertos con firmeza y lo invitó a marcharse con una voz afilada y helada. Antes de irse, Matisse se inclinó hacia Camille y, con una mirada que contenía más advertencia que hostilidad, le dejó una frase inquietante: «No tienes idea de lo que está pasando aquí, ¿verdad?». Después de su partida, el silencio se adueñó de la mansión con una densidad abrumadora. Dante, visiblemente alterado, permanecía de pie, prisionero de emociones que no dejaba salir, y que hablaban tanto como sus cicatrices físicas. Camille, aún sentada frente a la cena inacabada, comprendía que lo que acababa de presenciar era apenas la superficie de algo mucho más complejo y oscuro. Al intentar romper el silencio con una frase empática, no obtuvo respuesta. Dante se marchó sin mirarla ni decir palabra. En la fría serenidad de la noche, con la brisa susurrando entre los árboles, Camille sintió que aquella casa respiraba secretos,
y que estaba atrapada en una historia cuyo final aún le era desconocido. En el mirador, Dante permanecía solo, distante y silencioso, cargando aún el peso de la tensa cena con Mathis. Camille, decidida a no seguir evitando lo inevitable, se acercó y enfrentó su silencio. Él le confesó que el mundo le había dado la espalda y que por eso también se había cerrado al resto. Pero las palabras de Camille, sinceras y firmes, lo golpearon en su coraza. Ella no había venido a salvarlo, solo a verlo tal como era. En un gesto inesperado, Dante rozó su piel con una delicadeza que desarmó la distancia entre ellos, creando una conexión tangible, frágil, íntima, hasta que se retiró bruscamente, repitiendo que no podía ser salvado. Sin embargo, Camille no se apartó. A pesar de sus muros, sabía que había algo en el que comenzaba a rendirse, aunque él aún no pudiera aceptarlo. Esa noche, la tormenta envolvía la mansión, y una súbita oscuridad dejó todo en penumbras. Camille, avanzando a ciegas, tropezó con un cuerpo cálido, era Dante. Su cercanía, su voz susurrante, y el roce de su aliento contra su piel crearon una tensión abrumadora. Ella temblaba, pero no por miedo, sino por él. Y entonces, él la besó. Fue un beso intenso, urgente, cargado de todo lo no dicho, de todas las emociones contenidas desde el primer encuentro. Se fundieron en una oscuridad que ya no era amenaza, sino refugio. Por un momento no existía nada más, ni cicatrices, ni pasados rotos, ni advertencias. Solo ellos. Pero como tantas veces antes, Dante se apartó abruptamente. El calor fue reemplazado por el frío, el deseo por confusión. Camille quedó de pie, temblando, no por lo que había sentido, sino por lo que sabía. Él también lo había sentido, pero aún no estaba listo para aceptarlo. Después del beso, Dante retrocedió, no por arrepentimiento, sino por miedo. Su cuerpo temblaba levemente, su mirada estaba cargada de pánico y sus palabras eran ásperas. Esto fue un error. Camille, sin necesidad de más explicaciones, entendió que no era el beso lo que rechazaba, sino lo que representaba, una conexión que amenazaba con derrumbar los muros que llevaba años levantando. Él huyó hacia la oscuridad, pero ella se quedó de pie, tocándose los labios aún marcados por aquel instante de verdad. A la mañana siguiente, decidida a entender lo que ocultaba, Camille revisó documentos en la biblioteca y descubrió algo perturbador, informes médicos que contradecían la historia oficial de Dante. No se trataba solo de un accidente, alguien lo había atacado. Cuando él la descubrió, la tensión estalló en la habitación. Le reclamó con rabia contenida, pero también con miedo, un miedo que revelaba que sus heridas eran mucho más profundas de lo que aparentaban. Camille no retrocedió. Quería saber la verdad. Lo enfrentó con valentía, con la firmeza de alguien que también había conocido el dolor. Dante, arrinconado emocionalmente, reaccionó impulsivamente. La empujó contra la pared, no con violencia, sino con desesperación. El aire entre ellos se volvió denso, el contacto físico inevitable, y sus palabras, más que un rechazo, eran un grito de auxilio. Si quieres respuestas, entonces quédate lejos de mí. Pero Camille no se dejó intimidar. Le confesó que también había estado rota, que sabía lo que era fingir que no duele, esconderse tras máscaras y muros. Su voz, aunque temblorosa por dentro, sonó firme por fuera. Y en ese momento, entre el silencio denso y las respiraciones entrecortadas, se abrió una grieta más profunda en la coraza de Dante, y una promesa tácita de que, esta vez, ninguno iba a huir. Después de un instante de vulnerabilidad, Dante no pudo seguir ocultando lo que sentía. En lugar de responder con palabras, la besó con una intensidad arrolladora, dejando claro que ya no podía seguir negando lo que había entre ellos. Fue un beso sin contención, desesperado, pero lleno de entrega mutua. Sin embargo, ambos sabían que no bastaba. Las heridas del pasado seguían ahí, sangrando en silencio. A la mañana siguiente, Camille lo encontró en el mirador, de nuevo encerrado en sí mismo. No dijo nada, pero sus palabras llegaron con firmeza. Ella también tenía cicatrices, y no había huido de ellas. Le reveló su historia,
el dolor de perder a sus padres, la responsabilidad prematura de criar a su hermano, y la necesidad de seguir adelante sin tener tiempo para quebrarse. Su vida había estado marcada por el sufrimiento, pero había elegido aprender a vivir con él. Camille no hablaba para obtener compasión, sino para que él entendiera que no estaba solo en su dolor. Le dijo una verdad que él había evitado por años, que no había aprendido a sanar, solo a esconderse. Dante escuchaba en silencio, pero esta vez no con rechazo, algo en él parecía ceder. Cuando Camille le habló de su miedo más profundo, no desaparecer, sino estar viva y no permitirse realmente vivir. Dante fue tocado por una verdad que no podía ignorar. Y aunque no pronunció palabra, su silencio ya no era un muro, era un puente naciente. Pero como tantas veces antes, el peso de lo que sentía lo empujó a girar sobre sus talones y marcharse. Camille lo observó alejarse sabiendo que, aunque no lo dijera, él sí la había escuchado. Y que, quizás, ese puente no tardaría en ser cruzado. Camille comprendió que algunas heridas requieren más que consuelo, necesitan verdad. Por eso no detuvo a Dante cuando se alejó. Sin embargo, algo inquietante la empujó a buscar respuestas y las encontró en la oficina de Matisse. Entre documentos desordenados, halló un expediente médico con una nota crucial: los frenos del auto de Dante habían sido manipulados, confirmando que el accidente no fue casual, sino un intento deliberado de asesinato. Con el documento en mano, lo enfrentó en el gimnasio. Dante, sudoroso y exhausto por la descarga de furia contra el saco de boxeo, se congeló al verla. Al leer el informe, su expresión cambió de inmediato. Camille le dijo con firmeza lo que ya ambos sabían: alguien había querido matarlo. Y aunque Dante intentó negar lo evidente, la verdad lo golpeó con fuerza: la noche del accidente, los frenos no habían fallado por azar. Al saber que el informe estaba en manos de Matisse, Dante comprendió que la traición estaba más cerca de lo que jamás imaginó. La tensión en su cuerpo se transformó en una tormenta emocional imparable. Pálido, en shock, le pidió a Camille que no dijera nada a nadie. Ella se resistió, pero su tono fue cortante, más urgente que autoritario. Cuando se fue del gimnasio sin mirar atrás, Camille sintió que algo irrevocable acababa de romperse. Ya no era solo una historia de cicatrices emocionales ni de amor contenido. Era un rompecabezas oscuro que empezaba a revelar su verdadero rostro. Esa noche, Dante entró al despacho decidido. Cada paso que daba sobre la madera era un eco de todo lo que estaba a punto de enfrentar. Y Camille, desde la distancia, sabía que a partir de ese instante, la historia entre ellos y el pasado de Dante jamás volvería a ser la misma. La confrontación final entre Dante y Matisse fue inevitable y brutal en su verdad. En la penumbra del despacho, el silencio entre hermanos estaba cargado de todo lo no dicho, hasta que Matisse, quebrado, confesó lo que Camille ya temía: sí, quiso apartarlo del camino, vivir fuera de su sombra, y en ese impulso oscuro permitió que alguien sabotease los frenos del coche de Dante. Lo que debía ser solo una advertencia, terminó como un intento de asesinato. Matisse lloró, se estremeció, rogó perdón, diciendo que jamás quiso que su hermano muriera, pero Dante, herido física y emocionalmente, no podía encontrar compasión. Las imágenes del accidente, el metal retorcido, la certeza de su muerte inminente, cruzaban su mente mientras miraba al hombre que una vez había llamado hermano. Con voz firme y gélida, Dante hizo lo que Matisse jamás creyó posible. Llamó a la policía. Su decisión fue tajante. No había más familia. No había más perdón. Camille observó, con el corazón encogido, cómo Matisse se desmoronaba al ver llegar a los oficiales. Ya no quedaban excusas, ni justificaciones. Solo el peso de sus propias decisiones cayendo como un muro sobre su espalda. Cuando fue esposado, dio una última mirada a Dante, esperando tal vez un gesto de humanidad, un rescate emocional. Pero Dante no lo miró. No más. Mientras las luces de las patrullas teñían de azul las paredes de la mansión, Camille entendió que ese no era solo el final de una traición familiar, sino también el inicio de una nueva etapa para Dante, una etapa donde la verdad, por fin, tenía lugar, aunque doliera.
El silencio se había apoderado de la mansión tras la caída de Mathis. Dante, devastado, se encerró tras las puertas de su habitación, dejando que los días se escurrieran sin rostro ni palabra. Camille, paciente, lo esperó en cada rincón donde alguna vez lo había visto. En la biblioteca, en el gimnasio, en el jardín. Pero su presencia se desdibujó como un fantasma. Cuando finalmente intentó alcanzarlo, la única respuesta que obtuvo fue un murmullo doloroso a través de la puerta: «No puedes salvarme». Esa frase fue el punto final. Camille comprendió que no podía permanecer al lado de alguien que se negaba a sí mismo la posibilidad de sanar. Así que empacó su maleta, no por falta de amor, sino por respeto a su propia dignidad. Pero justo cuando estaba a punto de irse, una voz la detuvo. Era Dante, parado al pie de las escaleras, con la voz rota y los ojos anegados de todo lo que no había dicho antes. «Lo perdí todo, no puedo perderte a ti también», confesó, por fin desarmado, por fin humano. Cuando la alcanzó, sus manos la sujetaron con una mezcla de urgencia y ternura. Y entonces la frase más simple, pero también la más necesaria, surgió de sus labios: «Quédate». Camille, con lágrimas silenciosas y un corazón latiendo con fuerza, encontró en sus ojos no desesperación, sino amor verdadero. Le respondió con un susurro, un siempre que lo abrazó desde dentro. El beso que siguió no fue de huida ni de miedo, sino de certeza. Por primera vez, estaban exactamente donde querían estar. Juntos, no para salvarse, sino para elegir caminar el camino de la sanación uno al lado del otro.